conocido que la historia de la humanidad está dividida principalmente en dos partes, es decir, está dividida la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y todos esos eventos en la historia que nosotros estudiamos desde la escuela y que nosotros vemos aún en la actualidad, nos damos cuenta de que ocurrieron algunos antes de Cristo y otros más ocurrieron después de Cristo. Es decir, hay una clara división de lo que ocurrió antes y después de Cristo. Ahora, así como ocurrió en la historia de que hubo un antes de Cristo y un después de Cristo, lo mismo ha ocurrido en nuestras vidas, en la vida de toda persona que ha conocido a Cristo. Es decir, también en nuestras vidas existe un antes de Cristo y un después de Cristo. Y existen características muy particulares de lo que era nuestra vida antes de Cristo y lo que es nuestra vida ahora después de Cristo. Y esas características son opuestas entre sí. Y el día de hoy vamos a tomarnos unos momentos para meditar de acuerdo a este pasaje de la Escritura, cómo era nuestra vida antes de Cristo, cómo es la vida de una persona que aún no conoce a Cristo. Vamos a ver algunas de estas características. Vemos de acuerdo al pasaje que antes de Cristo estábamos extraviados, y estábamos extraviados en primer lugar en desatino. El versículo número 3 nos da una característica de cómo éramos antes de Cristo. Nos llama insensatos. Este pasaje nos da la descripción de la condición en la que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Y la descripción que da de nosotros es que éramos insensatos. Ahora, otra forma de traducir esta palabra se pudiera traducir también como tonto. Ahora, esta palabra tonto no se refiere a que se nos complicaba un poquito comprender las cosas o no podíamos simplemente aprender bien lo que nos explicaban. No quiere decir que no podíamos aprender, se nos quiere decir que no queríamos hacerlo. Es decir, antes de conocer a Cristo, no es de que fuéramos tontos intelectualmente. ¿Sí me explico? Lo que quiere decir es de que en nosotros había un rechazo intencional a la luz. Esa era la actitud que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Nos manteníamos simplemente lejos, ¿verdad? Rechazábamos la verdad de Dios, y la Biblia llama a toda persona en esa condición como un insensato, como un tonto. Es decir, vivíamos en un completo desatino en esta actitud por la oscuridad que había en nuestro razonamiento. Y para verlo de una manera un poco más clara, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo número 21. Este pasaje nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje en Romanos nos deja muy en claro cómo era nuestra condición antes de Cristo. No es de que no razonáramos, no es de que fuéramos tontos intelectualmente, pero lo que se nos dice es que nuestro razonamiento estaba envanecido, estábamos con un corazón entenebrecido, en oscuridad, y esa oscuridad hacía que viviéramos extraviados, lejos de la luz de Dios. Y esa es la condición en la que cada persona que vive hoy alejada de Dios se encuentra. Y esa era nuestra condición antes
de que conociéramos a Cristo, antes de que Cristo llegara a nosotros. Y eso debe de despertar en nosotros un deseo por orar por aquellas personas que aún se encuentran en esta condición. Ahora que ya conocemos a Cristo, debe de surgir en nosotros una mayor pasión para que más personas puedan conocer de Cristo. Amigos, familiares, conocidos, vecinos, debemos de tener esa pasión, que más personas lleguen a conocer a Cristo y que salgan de esta condición en la que se encuentran. Y aparte de vivir extraviados en desatino, también el pasaje nos muestra que vivíamos extraviados en desobediencia, porque el versículo 3 nos da otra característica y nos dice que también éramos rebeldes. La palabra original para traducir esta palabra rebeldes también se puede traducir como desobedientes. Ahora, yo no sé si ustedes conocen a alguien desobediente. ¿Conocen acaso a alguien que sea así? ¿En su casa hay alguien que es desobediente? O quizá, yo no sé si tú eres aquella persona que es desobediente. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Muy probablemente en su casa, pues no hay nadie desobediente, ¿verdad? Seguramente todos son muy obedientes ahí en su casa, ¿verdad? Pero lo que el pasaje nos menciona es de que antes de Cristo nuestra naturaleza era vivir en rebeldía, es decir, era vivir en desobediencia. Nosotros sabíamos que Dios nos estaba llamando, pero nosotros nos resistíamos a ese llamado. Dios nos decía, ven a mí. Y nuestra respuesta era, no voy. Y de esa manera nosotros vivíamos en rebeldía. No importa que desde chiquitos nos hayan traído al templo, porque recordamos que venir al templo no es lo que hace a alguien cristiano. Y no importa qué tanto tiempo, ¿verdad?, tengamos, ¿verdad?, quizá de escuchar. Esto se trata de un nuevo nacimiento. Y sin importar cuál haya sido o cómo hayamos crecido, nuestra respuesta muchas veces al llamado de Dios era, no voy, no quiero hacer caso al llamado que Dios nos estaba haciendo. Y así como nosotros éramos desobedientes a nuestros padres o nuestros hijos pueden llegar a hacerlo a nosotros, ¿verdad? También nosotros vivíamos en una rebeldía, en una desobediencia a Dios. Vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 4, versículo número 11. Este pasaje nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este versículo es un llamado que se nos hace a cada uno de nosotros a acercarnos a Cristo, quien es nuestro reposo. Pero aquella persona que simplemente desea rechazar el mensaje, desea rechazar, ¿verdad?, la persona de Cristo en su vida, está dando una manifestación de desobediencia. Y este pasaje nos deja en claro cuando lo leemos por completo, ¿verdad?, todo este capítulo, ¿verdad?, de que Cristo es nuestro reposo. Pero el alejarnos de Cristo es vivir en desobediencia y por lo tanto es alejarnos del reposo que Dios desea darnos. Persistir en la desobediencia es persistir en la fatiga, es vivir una vida fatigada, porque el que obedece el llamado de Cristo puede disfrutar el descanso que Cristo nos da. Pero el que rechaza la voz de Cristo no quiere entrar en ese reposo y al rechazar ese reposo vivirá una vida de constante fatiga. Por eso es de que Pablo le recuerda a Tito cómo éramos antes de conocer a Cristo, pero cómo Cristo vino a traer esa transformación en nosotros. La desobediencia no es parte de la vida de alguien que ha conocido a Cristo.
La desobediencia es parte de la etapa antes de Cristo. Alguien que persiste en la desobediencia es porque aún no ha entrado en el reposo que es Cristo. Por lo tanto, ¿verdad? Todos aquellos que hemos, ¿verdad?, conocido de Cristo, caminemos en este reposo, caminemos en obediencia a Dios de acuerdo a lo que Él nos muestra en su palabra. También, en segundo lugar, el pasaje nos menciona que estábamos esclavizados. En primer lugar, estábamos esclavizados a malas pasiones. Porque este versículo 3 nos menciona la frase que éramos esclavos de concupiscencias. Ahora, entre otras características que se nos menciona de cómo nos encontrábamos antes de Cristo, se nos menciona que estábamos esclavizados a diferentes concupiscencias. ¿Y esto de concupiscencia qué significa? Bueno, concupiscencia significa deseos prohibidos o malas pasiones. Esto es lo que significa concupiscencia. Y estos deseos prohibidos o estas malas pasiones, ¿verdad?, dentro de nosotros es lo que simplemente gobernaban nuestra vida antes de Cristo. Y la descripción que la Biblia da de alguien que no ha conocido a Cristo es que aún es esclavo de esas concupiscencias, no es alguien libre. En muchos países, ¿verdad?, la historia muestra que vivían en esclavitud, es decir, muchas personas vivían en una condición denigrante, ¿verdad?, al vivir bajo el látigo de algún capataz. Y al momento en el que llegaba, ¿verdad?, un libertador a esa tierra, entonces, ¿verdad?, podían esas personas finalmente ser libres. Pero ahora, muchas personas el día de hoy piensan: no, ya como no tenemos esclavitud, no, yo tampoco soy esclavo de nadie. Y no se dan cuenta esas personas de que sí son esclavos del pecado. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 34. Este versículo nos dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús vino a revolucionar la manera de pensar de las personas de su tiempo. Las personas de su tiempo decían: nosotros somos libres, no somos esclavos de nadie. Entonces Jesús vino a dejarles en claro de que realmente, ¿verdad?, no eran libres como ellos pensaban, porque vivían esclavos y tenían un amo llamado pecado. Y muchas personas al día de hoy piensan igual, que como no tienen a alguien con un látigo atrás de ellos, no son esclavos, pero la realidad es que viven en una esclavitud y viven denigrándose en el pecado. Y esa es la historia de cada uno de nosotros que éramos antes de Cristo. Ahora, imagínense, si la desobediencia, como estudiábamos hace unos momentos, si la desobediencia trae fatiga a nuestras vidas, ¿cuánto más la traerá la esclavitud al pecado? ¿Cuánto peso traerá a la vida de las personas alguien que simplemente quiere seguir obedeciendo a su amo, el pecado? Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él es nuestro libertador. Él es aquel que llega y rompe las cadenas, nos hace libres de la esclavitud. Él llega a nosotros y nos permite tener una nueva vida. Y esa es la historia de todo lo que éramos antes de conocer a Cristo, pero como Cristo es nuestro libertador y ahora finalmente podemos ser libres de todo pecado y ya no tenemos que vivir esclavizados a ningún pecado, porque ahora vivimos una nueva realidad ahora después de Cristo. Pero ahora, antes de Cristo, hay algo más que también ocurría, y el pasaje nos deja ver que también estábamos esclavizados a malos placeres.
Porque este versículo número 3 nos menciona que también nos encontrábamos en deleites diversos. Este pasaje no solamente describe la condición en la que nos encontrábamos, pero también describe que para nosotros, antes de Cristo, era un deleite vivir de esa manera. Es decir, pecábamos y nos daba igual pecar. No había en nosotros ningún pesar. A lo mucho podía llegar a haber algún remordimiento, ¿verdad? Muy superficial en nosotros, pero simplemente, ¿verdad? En nosotros no había ningún pesar. Simplemente nos deleitábamos de revolcarnos en ese lodo del pecado. Pero ahora, ¿cuál era el problema con este deleite que teníamos en el pecado? El problema es que no percibíamos el peligro tan grande en el que nos encontrábamos por tener el deleite incorrecto. Y este pasaje nos deja ver que esa es la condición en la que se encuentra cada persona que se encuentra deleitándose en el pecado. Para él el pecado es una fiesta y no tiene consecuencias mayores, pero el pasaje nos deja ver, ¿verdad?, de que así nos encontrábamos antes de nosotros, y hay un peligro tan grande que aquellas personas no se dan cuenta de la condición en la que se encuentran y del peligro en el que se encuentran sus vidas de continuar de esa manera, que es la condenación eterna. Y esa era la condición en la cual nos encontrábamos antes de conocer a Cristo, y que se encuentra toda persona también que aún no conoce a Cristo, vive en un engaño. Vamos a leer, por favor, Génesis capítulo 3, versículo número 6. Este pasaje nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí con Eva? Bueno, lo que ocurrió con Eva es que lo que Dios había llamado malo y peligroso, ahora ella lo vio y lo llamó bueno y apetecible. Eva no se estaba dando cuenta del peligro en el que se encontraba. Y eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. El pecado se presenta como una fruta apetecible, jugosa, en la cual nos podemos deleitar, pero no nos damos cuenta del peligro en el que nos encontramos. El enemigo te dice: anda, tómalo, mira, deleítate en el pecado. Es algo terrible, de verdad, no darse cuenta, ¿verdad?, el peligro tan grande que es simplemente deleitarse en el pecado, ser atraído, ¿verdad?, y estar abrazando el pecado. Y ese deleite incorrecto es lo que termina llevando a la muerte a tantas personas. Y esa es la condición en la que se encuentra cada persona antes de conocer a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, hemos llegado, ¿verdad?, a comprender ese peligro tan grande, ¿verdad? Y aquello que antes veíamos como deleitoso y como apetecible, ahora ese pecado lo llegamos a aborrecer. Y si tú acaso no has llegado a aborrecer el pecado en tu vida y lo sigues abrazando, déjame decirte que muy probablemente es de que aún no has nacido de nuevo y aún te encuentras en esta condición antes de Cristo. Es la condición en la que toda persona antes de Cristo se encuentra, pero Cristo vino a hacernos libres de esos deleites
incorrectos que teníamos antes, y ahora Él viene para que tengamos los deleites correctos que nos van a dar vida a nosotros, ¿verdad? Ahora, en tercer lugar, también algo más que se menciona de nuestra condición antes de Cristo es que también estábamos enraizados, en primer lugar, en maldad. Este versículo número 3 nos dice que nos encontrábamos viviendo en malicia. Si nosotros saliéramos a la calle a hacer una encuesta a las personas y le preguntáramos a las personas, oiga, dígame, ¿usted se considera alguien bueno o alguien malo? ¿Qué responde, verdad? Estoy casi seguro que la gran mayoría nos daría como respuesta, no, pues por supuesto que soy alguien bueno, ¿verdad? Si tengo que elegir entre que si soy malo o soy bueno, yo digo que soy bueno, ¿verdad? Por ahí hay una frase que se llega a usar mucho, ¿verdad? En la política, dicen, los buenos somos más, ¿verdad? Y mucha gente así piensa que es muy buena, ¿verdad? Y la gente dice, no, yo no soy malo, conozco gente mala, pero yo no soy malo, yo soy bueno. Y la humanidad vive creyendo, ¿verdad? De que todos son muy buenas personas y que son muy blancas palomitas, ¿verdad? Dicen, no, pues los malos son los que matan, los malos son los que secuestran, los malos son los que roban. Como yo no hago nada de eso, ¿verdad? Y soy muy buen ciudadano, entonces pues yo soy una buena persona. Pero ahora nosotros no tomamos en cuenta de que todos esos malos deseos de los cuales ya hablamos nos terminan inclinando al mal, ¿verdad? En un peligro muy grande para nuestras vidas. Vamos a leer, por favor, un versículo muy corto pero muy poderoso que es Romanos 3:10, que nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Para que podamos entender de una mejor manera, ¿verdad? Esto, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Imaginemos, ¿verdad? Que alguien inventa, ¿verdad? Una pantalla con un cablecito, ¿verdad? Y esa pantalla con ese cable, ¿verdad? Nos lo conectan a nosotros, ¿verdad? Y en esa pantalla se van a reflejar las cosas que hay en nuestro corazón y las cosas, los pensamientos que hay en nuestra mente, las cosas, ¿verdad?, que pensamos acerca de otras personas y lo que sentimos hacia otras personas. Y ahí se va a ver proyectado en la pantalla todo lo que hay en nuestro interior. ¿Cuántos de nosotros, verdad, nos atreveríamos a que nos conectaran a esa pantalla y que se la mostraran, verdad, a todas las personas y a todos nuestros conocidos? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Todos, yo creo que ninguno de nosotros nos animaríamos a que nos conectaran a esa pantalla y que se mostrara, ¿verdad?, todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora, este sencillo ejercicio nos deja muy en claro de que en realidad no somos nada buenos. Aún en nuestro interior sigue habiendo inclinación al mal. En nuestro corazón sigue habiendo inclinación hacia aquello que es incorrecto delante de Dios. Nosotros no podemos considerarnos que somos buenas personas sabiendo que aún estamos batallando con cosas que son incorrectas delante de Dios. Ahora, ¿hay alguna solución para esto? ¿Acaso? Por supuesto que sí, porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él es el que nos da el poder, ¿verdad?, para vencer toda clase de tentaciones, toda clase de situaciones, ¿verdad?, en las que nos encontramos y poderlas echar fuera de nosotros. Antes de Cristo era nuestro estilo de vida, ¿verdad?, el simplemente vivir en maldad, el estar inclinados completamente al mal sin que nada más ocurriera en nosotros. Pero ahora, cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos permite tener una nueva vida, un nuevo caminar en el cual podemos vencer todo el mal que antes acostumbrábamos
practicar. Y eso es lo que Cristo hace en nosotros. Y en último lugar, vemos en el pasaje que también antes de Cristo estábamos enraizados en malestar, porque el versículo número 3 nos dice algo más que había en nosotros, que es la envidia. Esta es otra de las características de alguien que vive antes de Cristo, el estar lleno de envidia hacia los demás. Si alguien dijera, ¿verdad? No, pues la verdad es de que yo no sé qué es la envidia, yo nunca he tenido envidia a nadie, ¿verdad? Bueno, yo te diría que mientes con todos tus dientes, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas, todos, absolutamente todos, de una forma o de otra forma, pero todos hemos llegado a tener envidia de alguien más. Todos hemos llegado a experimentar envidia en nuestras vidas. Ahora, ¿qué trae la envidia a nuestras vidas? Por supuesto que nunca va a traer nada bueno. Solo va a traer amargura, solo va a traer más frustración, solo va a traer a nuestra vida más malestar y va a hundir nuestras vidas en una situación de la cual, si no actuamos a tiempo, corremos un gran peligro en nuestras vidas. Y el darnos cuenta, ¿verdad? Y el admitir de que ciertamente, ¿verdad? Muchas veces hemos consentido la envidia en nuestras vidas, ¿verdad? Es algo que nos debe de llevar a clamar a Dios y decir que yo de ninguna manera deseo tener eso en mi vida, porque la envidia es parte de la descripción de alguien antes de Cristo. Vamos a leer, por favor, Santiago capítulo 4, versículo 2. Este pasaje nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, cuando Santiago nos habla acerca de la envidia, él nos menciona, ¿verdad? Y Dios nos menciona a través de él que la envidia tiene la capacidad de arder dentro de nosotros. Y esto es algo que nos debe de preocupar y nos debe llevar a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ardiendo en mi interior? ¿Estamos ardiendo de envidia hacia otra persona? ¿O está ardiendo una mayor devoción por Cristo? ¿Qué es lo que estamos dejando arder en nuestro interior? Porque antes de Cristo esta era nuestra situación, era nuestra condición. Vivíamos ardiendo de envidia, porque simplemente, ¿verdad? No teníamos la presencia de Dios en nuestras vidas que nos hacía libres de todo ello. La envidia simplemente no puede formar parte de nuestras vidas porque va a estar trayendo un malestar tremendo a nuestras vidas. Y es por eso que, como les decía, tenemos que analizar qué estamos dejando arder en nuestro corazón. Si detectamos que está ardiendo en nuestro corazón una flama, por muy pequeña que sea, pero que es envidia en nosotros, entonces necesitamos hacer algo al respecto. Tenemos que arrepentirnos de eso, pedirle a Dios que nos perdone y que quite eso de nosotros y no dejar que esa llama continúe ardiendo en nosotros, porque tarde o temprano va a traer consecuencias muy tristes y muy trágicas a nuestras vidas. Esta es la condición de una persona que vive antes de Cristo. Con el favor de Dios, el próximo domingo vamos a meditar en la otra cara de la moneda, en cómo es vivir después de Cristo. Pero nosotros debemos de meditar en esto, ¿verdad?
y en darnos cuenta de que todo lo que hemos estado describiendo en estos momentos forma parte de una vida antes de Cristo. Y el análisis que tenemos que hacer es cuánto de esto aún lo tenemos en nosotros. Y si acaso encontramos, ¿verdad?, que aún algo de lo que hemos estudiado el día de hoy aún sigue en nuestro interior y seguimos batallando con eso, necesitamos clamar a Dios para que nos permita ser libres de todo esto, de esta condición, y nos permita caminar en una nueva vida en Cristo. Y esto es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Cristo vino a liberarnos, a hacernos libres de esta condición, de esta situación, y Cristo vino para que ahora vivamos una nueva vida en Él. Si acaso hay alguien que ha estado escuchando esta enseñanza, esta predicación, y que reconoce y se da cuenta, muchas de esas cosas yo todavía las tengo dentro de mí, no estoy seguro de que yo ya he nacido de nuevo. Sí, desde chiquito me llevaron al templo, fui a las clases de escuela dominical, escuchaba las enseñanzas y todo, pero siento que aún estas cosas o algunas de estas cosas están gobernando todavía mi vida, y estoy entendiendo de que Dios desea de que yo consagre mi vida en este momento a Él y le entregue mi vida. Si hay alguien en este momento que desea hacer esto, me gustaría animarte e invitarte a que no dudes más y que en este momento decidas en tu vida que el antes de Cristo quede allá atrás y que a partir de hoy sea un nuevo comienzo en tu vida. Y si ese es tu deseo, permíteme orar y acompáñame a orar en estos momentos. Amado Señor, bendito Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, que es tan clara y que es como un espejo que describe exactamente la condición, Señor, en la que nos encontramos. Amado Padre, yo pido en este momento, clamo a ti por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, bendito Dios, Señor amado, y que entienden la importancia, Señor, que es el entregarse a ti. Señor, yo clamo, Señor, por aquellas personas, Señor, que se dan cuenta de que se encuentran en una condición de esclavitud en el pecado y se están dando cuenta, bendito Dios, de que los está llevando a la muerte eterna, a la condenación eterna, lejos de ti. Bendito Dios, yo clamo a ti que en este momento tu Santo Espíritu obre convicción de pecado en cada uno de ellos. Si en este momento tu deseo es entregar tu vida a Cristo, por favor acompáñame a orar esto. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor amado, que he vivido alejado de ti. He vivido esclavizado al pecado, esclavizado a deleites incorrectos. He vivido, Señor, esclavizado, Señor amado, a tantas cosas que me han alejado de ti. Bendito Dios, clamo a ti en este momento. Por favor, hazme libre del pecado. Reconozco que he pecado contra ti. Por favor, perdóname. Ven a mi vida, Señor Jesús, y cámbiame y transfórmame. Dame una nueva vida. Quiero que hoy sea el primer día de mi nueva vida en Cristo. Señor, me entrego a ti, entrego mi vida a ti. Te agradezco por ser mi Señor y mi Salvador. Quiero caminar de ahora en adelante solamente contigo. Bendito seas, amado Dios. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.